Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unas albóndigas de soja con salsa de tomate. Para hacerlas vamos a necesitar soja texturizada de grano fino, unos copos de avena, leche vegetal, agua, cebolla, unos dientes de ajo, sal, ajo en polvo, pimienta negra, orégano y tomillos secos, un poco de pimentón dulce y para rebozarlas harina. Yo voy a usar una mezcla de harina de garbanzo y harina de trigo sarraceno. Y las acompañaremos con una salsa de tomate, para lo que voy a usar tomate natural triturado, cebolla, unos dientes de ajo y sal. En una olla ponemos la cebolla, los dientes de ajo, el agua, las hierbas y sal. Y lo llevamos a ebullición. Mientras tanto ponemos la avena a remojar con un poco de leche, la justa para que se humedezca. Mi madre usaba miga de pan mojada en leche para hacer las albóndigas, entonces yo estoy cambiando la miga de pan por la avena, para que quede un poquitín más jugoso. Así lo justo que se empape y seguimos con la receta. Ahora que ya rompió a hervir, ponemos dentro la soja y la dejaremos cocer a fuego suave durante unos 15 o 20 minutos para que se empape y se hidrate bien. Mientras que se hace la soja, hacemos la salsa de tomate, que nada, ya sabéis, ajo, a pochar, que suelte un poco el olor y antes de que se dore le ponemos la cebolla. Un poco de sal. Y la dejamos a fuego suave hasta que empiece a transparentar. Ya está blandita la cebolla, así que ahora le incorporamos el tomate. Sazonamos otro poco y dejamos que se termine de hacer. Ya han pasado los 15 minutos, ahora la colaremos para que suelte el exceso de agua. Y de paso lo dejamos enfriar para luego poder manejarlo mejor sin quemarnos. Ya lleva aquí un ratito enfriando, ya ha soltado algo de líquido, la estoy estrujando un poquitín más para que suelte el exceso que le queda. ¿Veis? Ahora le voy a incorporar el resto de ingredientes. La pimienta negra, el ajo en polvo, un poco de pimentón también, solamente para que le dé un poquitín de color, que no esté tan paliducho. El ajo y la cebolla no se los voy a sacar, voy a estrujarlo para que se deshaga y se incorporen a la masa y así le dan también más sabor. Ahora le incorporamos la avena remojada. Ya está integrada la avena, así que ahora ya vamos a pasar a darle forma de albóndiga. Si hubiera algún problema de que no se nos formaran bien las bolitas, simplemente con echar un poco de harina a la masa para que se hagan un poquitín más compactas ya valdría.
y a la sartén. Y este es el resultado. Veganízate. Bueno, ¿qué os voy a decir? Está para chuparse los dedos. Otra receta súper sencilla y riquísima. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, donde también vais a encontrar los enlaces a mis redes sociales y a mi blog veganamente.es. Como siempre, muchísimas gracias por visitarme. Dejadme un like si os ha gustado la receta, que espero que sí. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!